Invitamos, en primer lugar, a compartir su experiencia al equipo coordinado por Nicolás Leandro Ortiz. Este es un trabajo que se realizó en la Escuela de Educación Agropecuaria número 59 de la localidad de Macayé, y el proyecto se titula Explorando el mundo microbiano. ¿Cómo se producen las enfermedades de las plantas? Nicolás, Hola, buen día a buen todos. Un gusto día, saludarlos. Buenas, ¿cómo buen están? día. Estoy acompañado en esta oportunidad por la doctora Pamela Dirchwald, quien nos acompañó durante todo este proceso y les vamos a contar un poquito nuestras experiencias, que fueron más que gratificantes. Pasamos a compartir. Como mencionó Cintia, nuestra propuesta se llama Explorando el mundo microbiano, cómo se producen las enfermedades de las plantas. ¿Sí? Asimismo, esto se llevó a cabo en la Escuela de Educación Agropecuaria número 59 en la localidad de Macayé. El equipo científico estuvo conformado por docentes e investigadores de la Facultad de Ciencias Agrarias, ¿sí? En un equipo interdisciplinario de distintas cátedras, donde se involucra la fitopatología, la microbiología, la química orgánica y la física y la química, ¿sí? Junto con microscopía. Junto con el servicio técnico de la sala de microscopía de la Facultad de Ciencias Agrarias. Los docentes pares estaban conformados por los docentes de la EA número 59, a quien agradecemos profundamente, al director Alfredo Schmidt, y en particular al docente de horticultura que lo vi por ahí, a Manuel Ríos, que hizo todo esto que sea muy fácil, que fluya de una manera tan armónica, que bueno, les vamos a mostrar qué es lo que hicimos. Antes de continuar, les comentamos que esta escuela es una escuela de creación, ¿sí? Este es el primer año que ellos abren sus puertas, ¿sí? Así que nos encontramos con un grupo de estudiantes de primer año, del nivel secundario, donde compartimos, además de los docentes pares, con dos estudiantes, ¿sí? Bueno, simplemente para mencionar qué actividades y seguir un hilo conductor realizamos. Bueno, tuvimos tres encuentros sincrónicos entre el equipo de científicos y docentes pares. Asimismo, tuvimos dos instancias presenciales que involucró a científicos, docentes pares y a los estudiantes, ¿sí? Se elaboró tres materiales didácticos y también se elaboraron dos guías de actividades. Bueno, nosotros arrancamos, ¿sí? Con una guía didáctica para ir familiarizándonos en esos encuentros sincrónicos con los docentes pares, donde planteamos esta primera instancia para comprender, conocer, abordar el concepto de enfermedad de plantas y cómo esto se manifiesta, ¿sí? En cada uno de los cultivos que nosotros podemos tener en la huerta escolar, ¿sí? Se hizo y se envió la guía de actividades en una primera instancia para retomar conceptos de esta guía cuando llegara el momento de hacer la visita presencial. ¿Sí? Bueno, ahí podemos ver. Sí. En la primera visita, entonces, los chicos ya contaban con esta información que se las hizo llegar, como decíamos hoy, nuestro colega Manuel Ríos. Entonces, ya estaban, digamos, bastante inmersos en el tema. Y lo que pasamos a hacer al inicio de la visita fue una recorrida por la huerta escolar de ellos, tratando de identificar si veíamos, distinguíamos planta enferma de planta sana. Sí, que fue como la primera aproximación, si se quiere, a mirar esto desde un punto de vista fitopatológico, si se quiere. Algo que voy a mencionar, que no mencioné, el profesor Manuel Ríos es el docente a cargo de la cátedra de horticultura. Así que a esto me refería con que hizo que todo sea de manera orgánica y que fluya y que facilite el trabajo, ¿sí?
Entonces, en esa visita, nuestros objetivos fueron observar y diferenciar principalmente los cultivos que ellos mismos llevan a cabo en su huerta, cuáles son las plantas sanas de las plantas enfermas, poder ver esos síntomas, esa manifestación de la planta que nos indica que hay una cierta enfermedad, y ahí empezar a hablar un poco del manejo más que nada preventivo, qué hacer para que esto no nos ocurra, a sabiendas que en una huerta y más allá en una huerta escolar, todo lo que sea curativo es como bastante más complicado, entonces hablamos mucho del tema de la prevención. Algo que nos pasó que fue como gracioso fue en esa primera instancia, por ahí los chicos nos decían mucho que ellos no podían reconocer las plantas enfermas, que no sabían hacerlo, y eso fue gracioso después cuando ya en gabinete, que llevamos muchos de estos materiales que pueden ver ahí, estas frutas, verduras con distintos grados de descomposición. Entonces decíamos, bueno, ¿cuáles comerían? Y empezaron solos a decir, no, no, bueno, este está enfermo. Y se dieron cuenta que en realidad sí saben identificar, que por ahí no lo saben quizá tanto Definir. o hacerlo quizás tanto en planta, pero sí ya más en fruto. Y eso fue como una mejor aproximación a esto, darse cuenta que quizás es algo cotidiano visto desde otra manera nada más. Asimismo, uno de los objetivos era que los chicos se familiaricen con lo que nosotros hacemos en nuestra labor cotidiana en el laboratorio. Sí, tenemos una instancia de reconocimiento de enfermedades en las plantas, ya sea campo, en la huerta o en cualquier sitio en particular, pero después hay un trabajo en el laboratorio que es el de la identificación de qué es lo que está produciendo la enfermedad a ese cultivo. Entonces, nosotros le comentamos cómo trabajamos, cómo tenemos que llegar a aislar a ese microorganismo patógeno para hacer la observación tanto de características macromorfológicas como de micromorfológicas. Nosotros le consultamos a los chicos, claramente al ser una escuela de creación, ellos nunca habían experimentado con el microscopio. Para esto fue fundamental el aporte de Valeria Mambrín, que es la responsable técnica, no docente, a cargo de la sala de microscopía de la Facultad de Ciencias Agrarias, que nos facilitó los equipos. Entonces, nosotros llevamos aislamientos de distintos microorganismos que son los que más comúnmente se encuentran en la huerta para que ellos puedan ver y manipular y estar en contacto con la labor que nosotros llevamos cotidianamente en el laboratorio. Incluso intentamos hacerles ver que esos microorganismos que en la primera visita, porque esto es parte de la segunda visita, ya estas imágenes, esos que ellos veían en fruta, por ejemplo, cómo se ven en una caja de Petri a simple vista, cómo se ven después con una lupa, que ya son algunos aumentos más, y después cómo se ven al microscopio, y ahí hacerlos adentrarse en el mundo microscópico, que era por ahí un poco el título de nuestra propuesta también. Asimismo, esos que mencionamos recién fueron los objetivos planteados en primera instancia. La verdad que sentimos tanta satisfacción de los resultados que fuimos viendo que decidimos incorporar una actividad más que era, a ver, ¿por qué hacemos todo esto? Obviamente, desde el punto de vista científico, mirado desde la disciplina fitopatológica como microbiológica, es llegar a la producción de alimentos seguros, saludables e inocuos, y particularmente en el contexto de una huerta escolar. Entonces, propusimos una actividad de hacer un control del crecimiento microbiano en los alimentos que consumimos diariamente. ¿Cómo lo hicimos? Haciendo la elaboración de picles, ¿sí? Entonces, en la segunda visita, una de las actividades fue que ellos realicen sus propios encurtidos. Hicimos dos tratamientos, porque la idea era aplicar el método científico, ¿sí? A uno le dimos un tratamiento en el cual las verduras las conservamos en vinagre y al otro tratamiento control o situación testigo,
donde las verduras fueron puestas en agua. Eso se dejó incubar para que ellos mismos vean a lo largo de 7 días o 10 días los resultados y qué podían observar, si realmente había un control de ese crecimiento microbiano, si se inhibía todos esos microorganismos que habíamos visto en la primera visita o realmente no funcionaba. Bueno, los resultados fueron espectaculares y más que evidentes, porque vemos del lado de la pantalla roja, donde no se ejerció ningún tipo de control del crecimiento microbiano y lo que vemos en esas verduras es totalmente un proceso de degradación por estos microorganismos que están actuando sobre esos alimentos, versus el lado verde, donde los alimentos se conservaron perfectamente y nos garantizan la seguridad alimentaria. Entonces, nosotros le mostramos que tras el fundamento de una técnica muy casera, muy conocida quizás por todos, como es la elaboración de picles, conservas o encurtidos, hay ciencia, y hay ciencia que tiene sus bases en la microbiología y en la fitopatología. Bueno, Nicolás, disculpa sí, que te interrumpa. Por un lado estamos en tiempo y pensaba que sería bueno si el profe está presente también que comparta unas palabras antes y para cerrar. perfecto. Nosotros hasta ahí estábamos y lo vimos por ahí a Manu que estaba, no sé si sigue. ¿Dejo de compartir? ¿Te parece? Sí. Sí, estoy por acá. Ah, Hola ¿qué Manu. Sí. tal? Hola ¿Cómo Manu. estamos? ¿Todo Buen bien? día. Sí, la verdad que fue muy lindo el encuentro. Hablaron todos, chicos, muy bien. Gracias, Nico. Pam, pam, un lujo. Eh, bueno, la verdad que fue muy lindo porque ellos son elemento premium, diríamos, de esta parte de la rama, diríamos, donde estudian microbiología. Y pudimos ver enfermedades que hay en la zona donde yo le hice hincapié nuevamente después en los cultivos de tomate. Por ejemplo, esclerotinia, que ellos lo pudieron ver en el microscopio, hicimos hincapié nuevamente en eso, y les sirve, diríamos, identificar ese tipo de enfermedades a ellos en el cultivo, y poder obviamente tratarlo. Es un mundo microbiano, ¿no? Chiquito, que no por ahí no tenían en cuenta en ellos los alumnos y cuando llegaron los colegas, la verdad que ahí se fue dando claridad con respecto a eso, porque nosotros no tenemos esos elementos como el microscopio, las cajitas de Petri que les prepararon, muy buenas, y cada enfermedad que les fueron marcando ellos, fue muy bueno, increíble. La verdad que hasta a mí me encantó, diríamos, porque yo estaba enseñando la parte teórica y práctica, diríamos, lo que podíamos en la escuela, porque es reciente, y tratamos de resolver muchas cuestiones. Y bueno, la verdad que fue más un alivio y más específico, diríamos, lo que ellos realizaron. La verdad que genial, no, increíble. Gracias, por supuesto, a todos, a los que hacen posible esto, a Gerardo, a los que están en el tema del rectorado, todo lo que hacen posible la investigación, porque es muy importante. La verdad que yo trabajé en investigación en edafología y después estuve en microbiología. Y para mí es fundamental, diríamos, que también ellos estén y nos estén apoyando, nos estén guiando, porque ellos están en el tema. La verdad que agradecido, la verdad que no le quito más tiempo a nadie porque me gusta hablar mucho, pero hasta ahí. Dale, muy amable, gracias, gracias por todo. Gracias a vos, Manu. Gracias Manu. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias Manuel, Pamela, Nicolás. Muy interesante la experiencia. Pensaba mientras los escuchaba, qué bueno que la Escuela de Creación pueda inaugurar sus actividades con una experiencia de este tipo, tan enriquecedora, de intercambio, de vínculo con docentes de la universidad, y por otro lado, que los estudiantes puedan inaugurar su experiencia de transitar la escolaridad secundaria con una experiencia de este tipo, que por lo que cuenta también Manuel, y creo que todos deben coincidir, resultó una experiencia significativa también para los estudiantes.
entiendo que fue así que eso es muy valioso y los felicito por el trabajo que han realizado. Gracias. Muchas gracias.